Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Naruto ni de The Last Airbender. Guardaespaldas de Azula. Capítulo 71, mirando y luchando. Hablando. Comillas pensamiento. Comillas Big espíritu hablando. Comillas Big pensamiento espiritual. Ubicación, equipo Paragon y equipo Avatar. Se habían separado en tres grupos, las personas que viajaban en Appa, las personas que viajaban en FN Jing, el dragón y el bisonte volador, además de Momo, habían venido para la sorpresa, y las personas que caminaban junto a Nila. Iban de camino a la posible ubicación del cementerio de las montañas. Si bien no viajaban con nadie más, Tsunade les había dicho que un equipo de shinobi los seguiría y les brindaría apoyo adicional hasta que llegaran más refuerzos, es decir, la mayoría de la fuerza shinobi de Konoha. Como iban a la posible sede de Akatsuki, no se corrían riesgos. Comillas alguna suerte a Aang le preguntó a June mientras bajaba a Appa a un nivel donde pudieran escucharse entre sí. Todavía estaba un poco nervioso por estar cerca del cazarrecompensas, principalmente porque no quería que le golpearan así otra vez. No, ella respondió brevemente, tratando de concentrarse en manejar a Nila. El Shirsu compartía la aversión de su amante por el maestro aire. La diferencia era que él estaba más inclinado a actuar en consecuencia. Miró a Sokka y a Kela, que estaban en el suelo junto con June y Nila. Comillas ¿qué hay de ti? Sokka preguntó. Aang, si June y Nila no tienen su olor, ¿qué te hace pensar que nosotros lo tenemos? Preguntó el miembro de la tribu. Su sarcasmo salió a la luz con toda su fuerza. Mientras se dirigían al cementerio de las montañas, también buscaban a Naruto, pensando que habría venido por aquí. Pero hasta el momento no estaban teniendo suerte. Solo preguntaba, respondió un poco a la defensiva. Instó a Appa a volver más alto en el aire, sin querer continuar la conversación. Déjame adivinar, ¿no están teniendo suerte? Preguntó Zuko secamente. Tanto él como Azula montaban a FN Jing. Todos los demás estaban sentados en la silla de Appa, algunos simplemente descansaban y otros estaban atentos a cualquier cosa que les dijera que Naruto había estado allí. Hasta el momento no hubo nada. Comillas ¿qué opinas? Preguntó Top, hablando antes que Aang. Además, pensé que íbamos a alguna parte, no buscando al dolor en el trasero del residente. Vas a tener que ser un poco más específica que eso, Top. Suki le dijo. La guerrera Yoshi llevaba todo su equipo, incluida la pintura facial. Pero había una pequeña sonrisa en su rostro mientras pronunciaba esas palabras. Tenemos muchos dolores de cabeza. Estoy hablando de Naruto, claro, dijo la maestra Tierra Ciega poniendo los ojos en blanco, exagerándolo solo para mostrar el hecho de que era ciega. Comillas ¿de quién más estaría hablando? No te atrevas a responder esa pregunta, Suki, ordenó Azula desde donde estaba sentada en la espalda de FN Jing, con el rostro en una mueca de advertencia. Suki solo pudo reír cuando vio ese ceño fruncido. Está bien, no lo haré, ella respondió, apoyándose contra el costado de la silla. Los espíritus saben que no necesito un rayo tuyo cuando estás así. Comillas como que exigió. Siempre eres así cuando Naruto se va sin avisarte. Empiezas a ponerte irritable ante la cosa más pequeña. Y si esto dura lo suficiente, empezarás a buscar excusas para intentar prender fuego a uno de nosotros. Comillas señaló los hechos y los enumeró con los dedos. Y cuando finalmente regresa, estás dividida entre golpearlo o besarlo. Así que actualmente, ¿ella lo pondrá en coma o se lo llevará en el acto? Preguntó Zuko con una sonrisa en su rostro. Azula intentó golpearlo en la cabeza, pero él se agachó antes de que su puño hiciera contacto. Más o menos, estuvo de acuerdo con una sonrisa idéntica. Es bueno saber que nada ha cambiado realmente después de que ustedes se fueron. Comentó Top. En secreto, le preocupaba que fueran diferentes cuando los dos equipos se volvieran a encontrar. Si bien eso era cierto en algunos aspectos, era lo mismo que ella se alegraba. Comillas pregúntale a Top si logró encontrar a alguien. Sokka gritó desde abajo. Sokka quiere, comenzó a repetir su novia. Comillas lo escuché el maestro Tierra en cuestión espetó antes de mirar por el costado de Appa. Comillas y no es asunto tuyo, Sokka ella gritó. Top, él está del otro lado, Katara le dijo suavemente. Por extraño que parezca, nadie dijo una palabra, más que nada porque se habían acostumbrado al hecho de que cosas así iban a pasar con Top. Oigan chicos, ¿podemos hablar de algo? Preguntó Aang, mirando hacia atrás desde donde estaba sentado encima de la cabeza de Appa. Comillas ¿qué pasa? Preguntó Zuko mientras acercaba un poco más a FN Jing. Acerca de ese sonido de campana que todos escuchamos. Aproximadamente un día antes de que se fueran, todos en Konoha sintieron que la tierra temblaba cuando una campana resonó en el aire.
Cuando escucharon esa campana, todos sintieron algo. No eran exactamente lo que era ese sentimiento, pero todos sentían que, por alguna razón, deberían estar asombrados. Sin embargo, Aang sintió algo diferente. Sintió un atisbo de familiaridad y miedo. Era como si hubiera sabido que era ese algo y supiera lo suficiente como para tener miedo. ¿Comillas de qué hay que hablar? Top preguntó sin preocuparse. Claro, se sintió humillada por el sentimiento, pero también lo superó. Había sido solo un breve sentimiento, no había nada de qué hablar. No lo sé. Es solo que, trató de encontrar las palabras correctas, pero no pudo. Comillas es solo que, Aang Katara le preguntó a su novio, con preocupación evidente en su voz. Él simplemente se encogió de hombros. No pudo responder. Comillas tengo que subir allí y golpearlo otra vez preguntó June debajo de ellos, sonando esperanzada. Aang volvió a centrarse en volar cuando escuchó eso, con una pequeña expresión de miedo en su rostro. No, no es necesario que hagas eso, él rápidamente le gritó. Solo me voy a concentrar en volar. ¿Haces eso? Ella respondió. Ubicación, Naruto. Le había tomado 3 días desde que llegó al continente desde la Tierra de los Remolinos, pero resultó que la información que él y su equipo habían obtenido resultó ser correcta. Comillas sé que estás ahí, Toby gritó en voz alta mientras estaba frente al cementerio de las montañas. Comillas pero vas a salir o tendré que sacarte a rastras? Bueno, ciertamente tiene confianza. Una voz gruñona habló cuando la forma de Zetsu surgió del suelo. La pregunta es ¿será capaz de respaldar esa confianza? Preguntó una segunda voz, los labios en el lado blanco de Zetsu se movían mientras hablaba. Comillas ¿dónde está Toby? Naruto le preguntó a la criatura frente a él, sin retroceder. Como para responder a su demanda, apareció un agujero en el aire, girando y girando, aparentemente arrojando aire al mundo. Y del agujero salió la forma de Toby. No necesitas preocuparte, Naruto, dijo el miembro enmascarado de Akatsuki mientras se paraba en el suelo, frente al rubio. Estoy aquí. ¿Has venido a entregarte a nosotros? Él resopló con burla. ¿Lo deseas? Solo estoy aquí para matarte. Declaró mientras metía la mano en la mochila. Y también devolvértelos. Sacó un fardo de tela y lo dejó caer al suelo, provocando un gran choque metálico. Tanto Toby como Zetsu miraron fijamente el paquete cuando aterrizó en el suelo y sin darse cuenta reveló su contenido. Sobre el paquete había 6 cintas para la cabeza con el símbolo de Amegakure rayado, algunos estaban salpicados de sangre seca. El significado era claro, el dolor había muerto. Comillas ¿cómo es esto posible? Exigió la voz gruñona, aparentemente proveniente de Zetsu. Cometió el error de venir a por mí cuando estaba enojado. Respondió Naruto, recordando cómo terminó. Escena retrospectiva. El área circundante había sido dañada por la pelea, por breve y brutal que fuera. 5 de los 6 Pains yacían muertos en el lugar, ya les habían quitado las cintas para la cabeza. Todo lo que quedó fue Pain, el de pelo puntiagudo, que yacía contra el tronco de un árbol, incapaz de moverse. Comillas ¿cómo pudo pasar esto? Preguntó, mirando a la persona que lo había derrotado. Puedes agradecerle a Jiraiya por ello. Respondió Naruto, sosteniendo su Zanpakuto, en su estado sellado, con ambas manos. Cuando notó que los Pain se retorcían, el Pain calvo un poco más que el resto, supuso que algo estaba pasando con ellos. Cuando el calvo Pain comenzó a tener espasmos y a hacer movimientos aleatorios, recordó lo que Jiraiya había dicho sobre el veneno. Conectó los puntos cuando comenzó a ver los otros Pains también tener espasmos, que todos compartían el mismo chakra y que ese chakra ahora los estaba matando. Fue un factor enorme a favor del rubio, ayudándolo a ganar la pelea. Punto. ¿Vas a matar a este Pain? Preguntó Pain, de pelo puntiagudo, mientras sus ojos se miraban a sí mismo. Ya maté a los otros 5, ¿por qué debería parar contigo? Preguntó en respuesta, levantando su Zanpakuto en una postura ideal para apuñalar. Cuando estaba a punto de dar el golpe mortal, una lluvia de shuriken de papel voló hacia él, obligándolo a saltar hacia atrás. Cuando cesó el granizo, Conan, a quien se le había ordenado mantenerse al margen de la pelea, se interpuso entre los dos. Comillas supongo que tú también quieres morir, preguntó la rubia, preparándose para pelear de nuevo. Pero lo que sucedió lo sorprendió. Cayó de rodillas e inclinó la cabeza, tocando el suelo. Por favor, déjame llevarlo a casa. Ella suplicó. No lo mutile como hizo con los demás, a los otros Pains les faltaban extremidades o incluso la cabeza, una señal de lo cruel que era Naruto cuando luchaba contra ellos. Después de un momento de silencio, habló. Comillas ¿por qué debería? Ya se está muriendo. Ella empezó.
Es un títere, ¿por qué te importaría?, preguntó, interrumpiéndola. Recordó de las lecciones de Iruka, en un raro día en el que había estado prestando atención, que no había dos chakras que tuvieran la misma firma. Si existiera tal caso, entonces una de las dos personas que los tenían era un títere. Comillas, es más que un títere para mí. No es Pain, es Yaiko y Nagato, ella le gritó, levantando la cabeza para mirarlo a los ojos, rompiéndose su máscara sin emociones. Conan, basta, ordenó Pain, de pelo puntiagudo, su voz monótona nunca cambiaba. Ella se giró ligeramente para mirarlo, con una lágrima brillando en el rabillo del ojo. Luego volvió la cabeza hacia Naruto y volvió a inclinarla. Por favor, te lo ruego. Déjame llevármelo de regreso. Déjame cuidarlos hasta que finalmente fallezcan. El silencio recorrió el bosque después de que ella le suplicó ese favor. Mantuvo la cabeza agacha y no se atrevió a levantar la vista. Finalmente, escuchó el sonido de sus pies pasando junto a ella, un sonido que la llenó de desesperación, junto con el sonido de una espada moviéndose en las manos que la sostenían. Los pies dejaron de caminar y los pocos segundos que siguieron le parecieron toda una vida. Pero el sonido que vino a continuación la confundió, ya que no era el sonido de una cabeza siendo decapitada. Era el sonido de una tela siendo cortada. Cuando se detuvo, los pies comenzaron a subir de nuevo, solo para detenerse cuando sonaron como si estuvieran directamente frente a ella. Levantó la cabeza y vio que estaban frente a ella, lo que la hizo mirarlo a la cara. Por el bien del sensei que nos enseñó a ambos, estoy dispuesto a ser misericordioso. Comenzó Naruto. Te concederé tu deseo. Puedes llevar ese Pain de regreso a Megakure y cuidar de él y de su titiritero hasta que mueran. Pero déjame ser muy claro sobre esto. Se agachó para que estuvieran cara a cara. Nunca volverás a dejar a Megakure. Si escucho un solo susurro de un rumor de que lo has hecho, te encontraré y te mataré. ¿Estamos claros? Ella no dijo nada en respuesta. Ella solo asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Se levantó y se alejó, saltando al bosque circundante y dejándolos atrás. Fin del flashback. Tobi miró del paquete a Naruto. Muy impresionante, Naruto, dijo finalmente, manteniendo un tono neutral en su voz. Parece que me equivoqué al creer que te rendirías cuando nos volviéramos a encontrar. Si querías que eso sucediera, no deberías haber matado a Jiraiya ni haber enviado a Pain tras de mí por tercera vez. Respondió brevemente, agarrando un poco más fuerte la Zanpakuta a su costado. No le di tales órdenes a Pain. Era probable que estuviera actuando por su cuenta en beneficio de esta organización. Pero eso no importa ahora. Él se encogió de hombros. Comillas, supongo que aquí es donde comenzamos esta pelea que tanto deseas. No todavía, el rubio levantó la mano en un gesto de parada. Hay una cosa más. Comillas, ¿y qué es eso? Kakashi quería que te diera esto, sacó las gafas que llevaba desde que dejó la aldea y se las arrojó al shinobi enmascarado. Los atrapó con facilidad. Por un momento de silencio, se limitó a mirarlos. Coma entonces descubrió la verdad, ¿verdad?, se preguntó, frotando el pulgar contra el cristal. Dime, Naruto. Kakashi te dijo quién era yo cuando te dio esto, le preguntó al rubio mirándolo. Todo lo que dijo fue que te conoció una vez. Respondió brevemente. Eso sería cierto, y tú también. Tú mientes, dijo al instante. Sabía que nunca había conocido a Tobi antes de la misión a la capital. No lo sé. Nos conocíamos antes. Por supuesto, eras un recién nacido y estaba amenazando con matarte para poder comunicarme con tu madre, pero el hecho permanece. Dijo el shinobi enmascarado casualmente, como si estuviera hablando de algo que realmente no importaba. ¿Comillas qué? Comillas o. ¿No te dijeron que tu madre era la anterior Jinchuriki del Kibi?, preguntó, casi sonando como si estuviera decepcionado. El zorro me dijo eso, el rubio le respondió, aún sin creer una palabra de lo que decía. Comillas, también te dijo que fui yo quien lo extrajo de tu madre y lo puse en Konoha, preguntó de nuevo. ¿Cómo eso? ¿No lo hizo? Naruto respondió honestamente. Comillas, ¿por qué no me dijiste esto, bola de pelo?, le preguntó mentalmente al Kibi. Comillas, esa noche todavía es un poco borrosa para mí, Kit, respondió el Big. En un minuto, estoy sellado dentro de tu madre. Lo siguiente que sé es que hay un par de imágenes borrosas, algunos gritos, y antes de darme cuenta, estoy sellado dentro de ti. Pensé que no lo había hecho, Tobi continuó, ignorante de la conversación que acababan de tener Big y Jinchuriki. Pero aún así sucedió. Casi se podría decir que yo soy la razón por la que eres un Jinchuriki, Naruto. Una risa oscura se escapó detrás de la máscara. Me pregunto qué habría dicho mi antiguo sensei si hubiera sabido eso antes de morir.
Por otra parte, también me pregunto qué habría dicho si hubiera sabido contra quién había estado luchando contra eso. Se quedó en silencio por un momento antes de encogerse de hombros descuidadamente. No importa. En cuanto a tu pelea, Naruto, me temo que debo rechazarla, le dio la espalda y comenzó a alejarse. Zetsu, tómalo vivo. ¿Lo entendiste?, dijeron ambas voces al unísono, saltando hacia la rubia. El shinobi enmascarado siguió caminando, hasta que escuchó el sonido de dos cuerpos golpeando el suelo con un ruido sordo carnoso. Se detuvo y miró hacia atrás. Zetsu había sido dividido en dos y Naruto estaba de pie sobre las dos piezas, con la espada desenvainada y goteando sangre. ¿Comillas en serio?, preguntó la rubia. Comillas, ¿eso es todo lo que ibas a hacerme pelear? Quitó la sangre de su espada, salpicándola en el suelo formando un arco antes de envainarla. Cuando Tobi miró la espada, de repente recordó el día en que escuchó el sonido de una campana sonando en el aire que pronto se desvaneció en un eco. Todo lo que sintió quedó eclipsado por lo que vio. El Headmath había abierto todos los ojos y aulló en el aire. Se le había erizado todo el pelo, y lo inquietante, el aullido sonó como un desafío a la campana. Como tal vez fue bastante grosero de mi parte pensar que capturarte sería así de fácil, admitió el shinobi enmascarado, deslizando sus manos en un sello manual. Afortunadamente, tengo un respaldo. El suelo pareció temblar por un momento. Luego, una vez que se detuvo, las criaturas comenzaron a surgir del suelo. Resultaron ser copias de Zetsu, con la principal diferencia de que eran completamente blancos y no tenían nada de la Venus atrapamoscas que tenía el original. No lo mates, lo necesitamos vivo. Ordenó al ejército de clones de Zetsu antes de darse la vuelta y marcharse. Cuando los clones comenzaron a avanzar y rodear al rubio, él solo sonrió en respuesta. Esa no sería una buena idea. Él les dijo. Si yo fuera todos ustedes, me daría la vuelta y me iría. Comillas, ¿y por qué deberíamos hacerlo?, le preguntó uno de los clones en el frente. Está claro que tenemos ventaja sobre ti. Eso sería cantidad o calidad y, personalmente, siempre creí que una combinación saludable de ambas superará a cualquiera de ellas. Respondió mientras se quitaba la mochila de la espalda, dejándola caer al suelo. Pronto habría tenido un peso extra y no la necesitaba. Sacó su Zanpakuto, con funda y todo, y la sostuvo frente a él. La expresión de su rostro se volvió plana cuando agarró la empuñadura. Rompe las cadenas que te atan y desafía a aquellos que te encadenarían. Entonó mientras lentamente sacaba la Zanpakuto. Comillas Jinchuriki. Cuando la hoja estaba a punto de salir de la vaina, todo se transformó. En lugar de una espada, ahora sostenía una naginata. Su eje estaba hecho de madera negra y ambos extremos del poste estaban recubiertos de oro. Sujeta a un extremo del poste estaba la figura de la cabeza de un zorro naranja, con la boca abierta y casi tallada como un gruñido. De su boca sobresalía la hoja del arma, que tenía un borde curvo. Perforados a través de la parte inferior de la hoja, de modo que colgaban alrededor de la mandíbula inferior del zorro, había 9 anillos dorados. Pero Naruto no se detuvo allí. Mientras todavía sostenía la alabarda, cruzó los dedos formando un familiar sello manual y dijo Kagebunsin no Jutsu. Surgieron 8 copias, portando la misma arma. La diferencia era que en lugar de tener cabeza de zorro y 9 anillos, los otros 8 tenían cada uno una cabeza diferente que representaba un bicho y los anillos que correspondían al número de colas que tenía. Desde la figura de la cabeza de un tanuki y su único aro hasta la figura de la cabeza de toro y sus 8 aros. A pesar de que todos sintieron el mismo sentimiento de incertidumbre e inquietud al mirar el arma transformada, uno de Zetsu se burló. Comillas, se supone que eso debe asustar, comenzó a preguntar con una mueca de desprecio en su rostro, solo para quedar en shock cuando un rayo le abrió un agujero en el pecho y lo hizo colapsar en el suelo, muerto. El resto de los clones miran en la dirección donde se originó el rayo y vieron la naginata con la cabeza de toro con un rayo crepitando en su punta. Sí, el Naruto original, simplemente respondió mientras las otras 7 naginatas cobraban vida. El primero tenía arena flotando alrededor de la hoja. La segunda espada estaba envuelta en fuego azul. La tercera hoja estaba sumergida en agua. La cuarta hoja tenía un anillo de lava rodeándola. La quinta hoja tenía pequeñas rocas orbitando alrededor de ella. La sexta hoja tenía lo que parecía ser limo brillando en riachuelos. Y la séptima hoja tenía un cono de aire en espiral envuelto a su alrededor. De todas ellas, solo la novena espada, la que sostenía la original, no tenía nada. Los 8 clones nivelaron su versión del Zanpakuto y atacaron mientras el original se quedó allí y observó en silencio. A pesar de la clara ventaja numérica que tenían los clones, pronto se volvió discutible por la forma en que lucharon.
Algunos de ellos eran elegantes, parecían estar bailando, y otros eran toscos, más directos y directos. Pero todos ellos eran crueles y mortales, y los elementos que llevaban contribuían al efecto. Incluso con más y más clones de Zetsu surgiendo del suelo, franjas enteras fueron demolidas. Algunos murieron asfixiados cuando la arena les llenó la garganta, mientras que otros se asfixiaron cuando les quitaron el aire. Lo que parecía ser limo sobre la Naginata con la figura de la cabeza de una babosa resultó ser ácido y bastante corrosivo, teniendo en cuenta las heridas infligidas a los clones y sus gritos. Tanto el fuego azul como la lava mataron a varios de los clones, quemándolos vivos. La Naginata con la figura de la cabeza de un delfín caballo aplastó las cabezas de varios clones con rocas y también los hizo caer en las fisuras formadas cuando la hoja golpeó la tierra. Y el rayo de la octava versión electrocutó a los clones, matándolos en un instante. Toby, que se había detenido frente a la entrada de las cuevas y se había dado vuelta ante los sonidos de la pelea, solo miró. No hizo nada ni dijo nada. Simplemente observó cómo el enorme ejército de clones que había estado preparando desde que Akatsuki capturó a su primer Jinchuriki se hizo trizas. Punto. ¿Tienes miedo de luchar por ti mismo? Naruto preguntó, finalmente rompiendo su silencio. Estoy peleando, el clon que sostenía la séptima versión respondió, haciendo girar la Naginata una y otra vez, enviando clones volando por el aire gracias al viento creado por el giro. Me refiero al tu original. El que no se ha movido desde que comenzó esta pelea. Aclaró, señalando al Naruto original, que no se había movido del lugar en el que estaba, sosteniendo la Naginata como si fuera un bastón. Cada vez que un clon de Zetsu intentaba llegar a él, una de las copias retrocedía y lo detenía, mientras él actuaba no pasaba nada. Parecían estar bien. Declaró el original, mirando a sus clones. Los refuerzos de los clones de Zetsu se habían ido haciendo más lentos hasta que finalmente se detuvieron. El resto de los clones estaban siendo atendidos. Pero quizás tengas razón. Creo que el número se ha reducido bastante. Sus clones desaparecieron en columnas de humo, dejándolo solo contra los restos de los clones de Zetsu. Comillas ese fue un error del que te arrepentirás. Uno de los clones le dijo con voz triunfante. No estaría tan seguro de eso. Confió, bajó casualmente la Naginata hasta que su punta apuntó directamente hacia ellos. Has visto lo que pueden hacer las otras versiones, pero no has visto lo que esta versión. El Kibi es el más fuerte de los 9 Big. ¿Te gustaría saber qué elemento fue elegido para representarlo? Comillas que preguntó otro clon. Energía, respondió con una sonrisa casi salvaje mientras la hoja parecía pulsar y volverse de un color rojizo, casi el mismo color del chakra del zorro. Puro. Sin refinar. Poder saltó hacia los clones, blandiendo la Naginata. Lo que sucedió después fue completamente diferente a lo anterior. Por más toscas o elegantes que fueran las versiones anteriores, tenían un sentido de estilo. No había estilo en la forma en que manejaba la Naginata. Lo balanceó como si fuera un garrote. Pero el efecto fue el mismo. Dondequiera que se balanceara el garrote, los clones de Zetsu salían volando hacia atrás o simplemente eran arrollados, aplastados por la enorme fuerza que se doblaba desde la Naginata. Trozos enteros de los clones fueron destruidos con solo ser golpeados. Comillas corre por tu vida. Uno de los clones más externos gritó, mientras los franjas comenzaban a huir. Pero ese clon en particular fue decapitado por Toby, quien empuñaba una hoz en su mano derecha que tenía una cadena atada a la parte inferior de su eje. Lucharás o morirás. El shinobi enmascarado ordenó al resto de los clones de Zetsu, agarrando la cadena y comenzó a blandir la hoz. Es tu elección. Comillas esa no es una elección. Otro clon protestó. Pero antes de que Toby pudiera decapitarlo, fue aplastado por la fuerza, su cabeza estalló al caer al suelo. Resulta que estaba hablando con ese, Naruto, dijo el miembro de Akatsuki en voz alta, mirando la masacre. Es bastante grosero matar a alguien cuando está en medio de una conversación. Comillas como si realmente le importara algo así. Dijo mentalmente el rubio con burla mientras blandía la Naginata nuevamente, enviando a un grupo de clones de Zetsu volando por el aire. Los clones restantes eran cada vez menos a medida que seguía destruyéndolos. Algunos intentaron contraatacar y algunos se fusionaron para crear una versión mutada más grande. Pero la respuesta de Naruto fue poner verdad en el viejo dicho: cuanto más grandes son, más fuerte caen. Moviendo la Naginata en una posición de empuje, envió la versión mutada volando por el aire, con el pecho aplastado al instante. Cuando se estrelló contra el suelo, se rompió en pedazos sangrientos. Comillas espantoso, el Kibi comentó distraídamente. Comillas sus comentarios en color no son necesarios en este momento.
Su Jinchuriki le dijo antes de volver a concentrarse en la pelea. El resto de los clones de Zetsu lucharon con una energía desesperada, tratando de rodearlo y derribarlo todos al mismo tiempo. Ese fue su error fatal. Simplemente giró su arma en círculo y todos fueron aplastados por la presión de la fuerza. Era conocido solo. Mirando hacia donde supuestamente había estado Toby, vio que el shinobi enmascarado ya no estaba. No queriendo dejarlo escapar, la rubia cargó directamente hacia la entrada de las cuevas. Comillas, vuelve aquí, Toby gritó en la penumbra, corriendo a través de ella. No voy a ir a ninguna parte, Naruto. La voz de Toby resonó a su alrededor mientras las linternas de chakra iluminaban el área. Mostraba al shinobi parado frente a la estatua que solo podía ser el Headmath. La hoz todavía estaba en su mano derecha. Simplemente pensé que necesitábamos más espacio. Qué considerado de tu parte, respondió la rubia con sarcasmo. Una risa silenciosa se escapó de la máscara. Mi antiguo sensei también tenía un sentido del sarcasmo, aunque no era tan agudo como el tuyo. Lo usaba más para burlarse amablemente de los demás. ¿Sigues hablando de tu sensei como si yo debería haberlo conocido?, notó, mirando la máscara naranja como si estuviera tratando de obligarla a revelar sus secretos. Lo habrías hecho si no te hubiera privado de la oportunidad. Respondió Toby. Bueno, debería decir que el Kibi te privó de la oportunidad, pero yo la liberé en primer lugar. Así que te privé. De repente se rió cuando vio el ceño fruncido en el rostro de Naruto. Ese es el mismo ceño fruncido que usaba cada vez que tenía que separarnos a Kakashi y a mí cuando llegábamos a las manos. Varias cosas encajaron en su lugar ante esas palabras. Un vago recuerdo le vino a la mente, volviéndose más claro y nítido a medida que lo recordaba. Era un recuerdo de antes de que Sasuke intentara huir, cuando era miembro del equipo Kakashi. Uno de ellos, olvidó quién exactamente, le preguntó a Kakashi cómo consiguió el Sharingan para el ojo izquierdo y les contó la historia. ¿Tú eres él?, no preguntó en voz alta. Tú eres la persona a la que pertenece el ojo izquierdo de ataque. Solías ser su compañero de equipo. Eres Obito Uchiha. Cualquier risa que le quedara se desvaneció cuando escuchó esas palabras. Nada más que el silencio recorrió la cueva durante unos buenos 2 minutos antes de que finalmente hablara. ¿Cómo Kakashi te contó la historia?, dijo, sin hacer una pregunta. Lo hizo hace unos años, respondió el Fire Paragon. Pareces bastante vivo para ser un hombre muerto. Y pensé que me preguntarías por qué no había regresado al pueblo. Comentó distraídamente. Si fuera leal a la aldea, podría haberlo sido. Pero no lo soy, así que no lo seré. La pregunta que tengo es que ahora que sé quién eres, ¿seguirás usando esa máscara? De nuevo guardó silencio. Pero soltó la hoz, levantó la mano y se quitó la máscara. El lado derecho de su cara estaba marcado de tal manera que parecía muy arrugado. Era lo único que mostraba visiblemente lo que pasó en ese lado de su cuerpo. Aparte de eso, parecía normal, aunque su piel estaba un poco pálida. Lo que sorprendió a Naruto fue que su ojo izquierdo no era una cuenca vacía. También había un Sharingan en él. Comillas, ¿te gusta lo que ves?, le preguntó el Uchiha desenmascarado. Comillas, ¿de quién es ese ojo?, preguntó Naruto, señalando el ojo izquierdo con la Naginata. No importa. Al igual que mi nombre no importa, a pesar de lo que puedas pensar. Dijo, tirando la máscara y agarrando la cadena unida a la hoz. Obito ya no existe. Comillas, ¿está bien? Sí, lo es. Entonces, ¿por qué sigues sosteniendo las gafas? La Naginata movió su punta hacia las gafas que sostenía en su mano izquierda. Los miró y vio que su pulgar había estado frotando distraídamente la lente. Sin decir palabra, los dejó caer al suelo y los pisó. El cristal quebrándose fue la respuesta que dio. Comenzó a hacer girar la hoz una y otra vez. Cuando atacó a Naruto, agitó la cadena, enviando la hoz volando hacia el rubio. La Naginata pasó a la 7ª versión. Naruto lo hizo girar, doblando un escudo de aire en el que la hoz rebotó sin causar daño. Mientras seguía moviendo el Zanpakuto, hizo que cambiara a la 2ª versión y lanzó un arco de fuego azul hacia su oponente. Cuando Obito atravesó el fuego, pasando por el fuego y el calor, cambió la Naginata a la 5ª versión y golpeó el suelo, doblando una pequeña barrera de tierra para protegerlo de su oponente. Comillas, ¿se supone que eso me detendrá?, Naruto preguntó Obito mientras lanzaba la hoz alrededor de la barrera desde un lado y dejaba que golpeara el otro mientras se movía a través de la tierra. Vio que el rubio había evitado que la cadena lo restringiera usando el eje de su Naginata. Sin embargo, eso hizo que le diera la espalda a la barrera. Lo tengo, el miembro de Akatsuki pensó triunfante mientras extendía la mano y agarraba el hombro del rubio, solo para que desapareciera en una nube de humo.
Comillas un Kage Bunshin fue la pregunta silenciosa pero sorprendida que hizo. Por instinto, permaneció intangible. Ese instinto lo salvó, ya que Naruto descendió desde arriba con la Naginata en la octava versión. Intentó perforar al Exuchia con una punta recubierta de un rayo, solo para atravesarlo y golpear el suelo, provocando que se crearan grietas en forma de red. Una vez que se dio cuenta de que no funcionó, salió de Obito y cambió el Zanpakuta a la cuarta versión, lo encerró en un capullo de lava refrescante. Por favor, dime que eso lo atrapó. El oró mentalmente. Comillas creo que sabes la respuesta a eso, dijo el zorro en respuesta. Comillas nuevamente, comentarios en color, no son necesarios ahora él respondió bruscamente mientras se levantaba de su posición agachada. Por un segundo, había esperado pensar que había funcionado, solo para que esa esperanza se desvaneciera cuando Obito caminó a través de la lava enfriándose. No dijo nada. Cargo contra Naruto nuevamente, hoz en mano. Cambiando el Zanpakuta a la sexta versión, el rubio lo encontró, estrellando su arma contra la hoz. Casi pierde el equilibrio cuando la Zanpakuta de repente atravesó la hoz y a su portador, llevándolo consigo. Pero se detuvo hundiendo la hoja de la Naginata en el suelo. Sacar el resto de su cuerpo de su oponente, lo cual se sintió un poco extraño, rápidamente los hizo retroceder y logró derribar a Obito al suelo. Tratando de aprovechar lo sucedido, sacó el Zanpakuta del suelo y se lanzó hacia el miembro de Akatsuki, trayendo consigo un rastro de ácido corrosivo. Pero nuevamente golpeó el suelo, cuando Obito aparentemente se derritió. Comillas ¿a dónde fue? Exigió Naruto en silencio mientras miraba a su alrededor, tratando de mantenerse alerta. Comillas parece que lo sé le preguntó el Kyuubi. Comillas por el amor de todo lo santo y sagrado bajo la mirada de Kami, dejarás de hablar gritó dentro de su mente al Big, su ira ardiendo. Comillas no necesitas gritar se quejó el zorro, haciendo una mueca mientras el rugido seguía sonando en sus oídos. Bien, dejaré de hablar. Comillas gracias. Comillas por cierto, mira hacia abajo. Comillas que miró hacia abajo y vio la mano de Obito saliendo del suelo hacia él. Intentó retroceder, pero la mano era demasiado rápida y le agarró la parte superior de la pierna. Pensé que Kakashi te habría enseñado a recordar mirar hacia abajo, Obito comentó mientras salía del suelo. Fue un error que te ha costado. Yo gano. El aire comenzó a distorsionarse alrededor de su ojo derecho, acercándose a él. Incapaz de hacer nada, la rubia fue absorbida por la distorsión, desapareciendo dentro del ojo. Mientras capturaba a Naruto, el miembro de Akatsuki notó la sonrisa en su rostro y lo vio pronunciar las palabras piensa de nuevo. Un poco confundido por eso, ya que su Sharingan podía leer los labios perfectamente, se preguntó qué significaba eso. No hay nada que pueda hacer ahora, lo tengo. Pensó para sí mismo. Entonces se dio cuenta de algo. Comillas a menos que, él no haya creado solo un Kage Bunshin un resplandor de fuego azul navegando por el aire y respondiendo a esa pregunta. Trató de aspirar el fuego hacia su ojo, solo para sorprenderse al verlo salirse del alcance de su ojo mientras aún estaba en el aire. Intentó salir de su camino, pero solo lo consiguió parcialmente, ya que le rozó el brazo izquierdo y le provocó una quemadura. Él me enseñó a mirar siempre hacia abajo. La voz de Naruto le respondió mientras el rubio regresaba a su vista, la Naginata en sus manos estaba en su segunda versión. Contaba contigo para hacer lo mismo. Querías que yo tocara uno de esos clones. Acusó a su oponente y su aliento salió con un silbido debido a la quemadura. Debes ir a algún lugar cuando desaparezcas y apuesto que tiene algo que ver con ese ojo derecho tuyo. Así que te dejé tomar un clon, solo para ver dónde terminaría. Se calmó y miró a la rubia. No se veía nada en su rostro y tampoco en sus ojos. Te estás convirtiendo en una molestia. Él declaró. Lo tomaré como un cumplido, respondió el rubio, cambiando el Zanpakuta a la quinta versión y lanzando piedras volando hacia él. Simplemente se quedó allí y dejó que las rocas volaran a través de él. Pero se estremeció y se agarró el hombro mientras la sangre se filtraba rápidamente por su mano. Eso es extraño. Todas las piedras lo atravesaron. Naruto notó. Comillas Katon, Kaki no Jutsu gritó Obito mientras pasaba los sellos manuales y exhalaba una bola de fuego. Salió volando hacia Naruto. Pero lo bloqueó cambiando su Zanpakuta a la tercera versión y doblando un escudo de agua contra la bola de fuego. Empujando la Naginata hacia adelante una vez que la bola de fuego se había disipado, dobló el agua en un torrente y la envió directamente hacia Obito. Lo atravesó, incluso cuando el rubio lo mantuvo así y lo hizo más grande, hasta que lo cubrió por completo. Cuando intentó alejarse del agua, Naruto se quedó con él.
Cuando finalmente dejó que se detuviera, Obito no se veía peor por el desgaste, excepto por el hecho de que su capa tenía múltiples cortes. El agua no hizo eso, pensó Naruto para sí mismo. Entonces, ¿qué hizo como para responder a la pregunta? Los recuerdos comenzaron a inundar su mente. Al principio hizo una mueca, pero sonrió. Te tengo ahora, declaró en triunfo silencioso. Obito, como no era de esperar, volvió a lanzarle la hoz. Esta vez intentó algo diferente. Agachándose para evitar la hoz, extendió la mano y agarró la cadena. Tiró con fuerza, lo suficiente como para enviar a su oponente a volar. Y voló, lo hizo. Obito no esperaba que agarraran la cadena o que tiraran de ella. Fue levantado en el aire y enviado a volar. Cuando vio la Naginata apuntándole directamente, no tuvo otra opción. Se permitió atravesar la Naginata y atravesarla. Pero incluso cuando pasó a través de ellos y tocó el suelo de manera segura, dejó escapar un grito de dolor y se tapó el ojo izquierdo. Había un corte lo suficientemente profundo en el ojo como para inutilizarlo y dejarlo ciego del lado izquierdo. Supongo que eso significa que funcionó. Escuchó a Naruto hablar detrás de él. Comillas, ¿qué quieres decir?, exigió, girándose para mirar a la rubia. La sangre manaba entre sus dedos mientras continuaba sosteniendo su ojo. Descubrí cómo funciona ese pequeño truco intangible tuyo. No te vuelves intangible en absoluto, ¿verdad? Simplemente mueves tu cuerpo a una dimensión diferente. La rubia lo acusó. Se preguntó brevemente cómo su oponente sabía eso. Luego se dio cuenta de que el clon había seguido atacándolo cada vez que se deslizaba a la otra dimensión. Por eso seguía moviéndose cuando el torrente de agua lo golpeaba, estaba tratando de evitar los ataques del clon. Realmente no funcionó, si nos guiamos por los cortes en su capa. Ciertamente sabes cómo usar clones. Comentó. Ellos son los que me llevaron a convertirme en shinobi. Respondió Naruto. Y ahora, no puedes intentar atravesarme a mí o a mis ataques, de lo contrario serás atacado por mi clon en la otra dimensión. El campo de juego ha sido nivelado. Se quedó en silencio por un momento. Luego le quitó la capa a Katsuki, sin importarle si se rasgaba en el proceso, y la dejó caer al suelo. Muy bien, Naruto, dijo mientras desenvolvía la cadena a la que estaba sujeta la hoz, había estado enrollada alrededor de su cintura. Si deseas luchar en el llamado campo de juego nivelado, te lo permitiré. Comenzó a hacer girar la hoz y el extremo de la cadena una y otra vez. Pero no creas que solo porque puedas golpearme significa que soy menos peligroso. La respuesta del rubio fue cambiar su Zanpakuto a la primera versión e intentar cubrirlo con arena. Saltó alto y bajó la hoz. Naruto dobló la arena formando un escudo, deteniendo la hoz. Pero cuando lo dejó caer, Obito atacó con una patada voladora. Lo alcanzó de lleno en el pecho, haciéndolo caer al suelo ruidosamente. Mientras recuperaba el rumbo, vio descender la hoz. No estaba seguro de dónde iba a golpear, pero no sabía si Obito simplemente quería contenerlo o intentar matarlo ahora. Sin querer descubrirlo, cambió su Zanpakuto a la séptima versión y logró derribar la hoz. Vio el extremo de la cadena balanceándose y rodando fuera del camino, dejándola golpear el suelo. Levantándose y cambiando su Zanpakuto a la sexta versión, lanzó un golpe alto, con ácido corrosivo brillando en la hoja. Obito vio el ataque entrante antes de que sucediera y rápidamente lo esquivó, permitiéndole caer al suelo. Hoz en mano, se giró hacia el hombro del rubio, con la intención de inutilizarlo. Naruto vio acercarse la hoz. Quitando una mano de su arma, rápidamente sacó un kunai y lo bloqueó. Chispas salieron volando de las dos espadas mientras chocaban entre sí. La pelea se estancó cuando los dos combatientes intentaron atravesar la defensa del otro. Es decir, hasta que ambos intentaron patearle los pies al otro. Sus patadas se encontraron en el aire y el aire a su alrededor resonó con el sonido de su encuentro. Se separaron y saltaron lejos el uno del otro. Comillas Fton, Shinken, dijo Naruto, haciendo los sellos manuales mientras tenía las manos ocupadas, por lo que tomó un poco más de tiempo. Sopló el viento sobre el kunai, afilándolo y alargándolo también. Una vez que estuvo listo, se lo arrojó directamente a Obito. El miembro de Akatsuki agarró la sección central de la cadena y la extendió en el camino del kunai. Cuando el metal chocó con el metal, giró la cadena hacia un lado, haciendo que el kunai saliera volando. Pero había cortado la cadena, dejándole solo la mitad de su longitud. Sin dejarse disuadir, Obito agarró el extremo acortado de la cadena y comenzó a balancear la hoz como un mayal. Dio un paso hacia Naruto, quien cambió su Zanpakuto a la segunda versión y comenzó a girarlo, controlando el fuego azul. Usó el fuego para intentar mantener a su oponente alejado de él.
la hoz avanzaba con fuerza y rapidez, silbando en el aire y aparentemente cortando los arcos de llama azul por la mitad. Y, sin embargo, Obito tardó en seguir adelante. Sabía que cuanto más se acercaba, menos espacio tenía para usar la hoz como mayal, mientras que su oponente no tendría ese problema. Claro, podría agarrar la hoz por el mango cuando se acercara, pero eso tomaría preciosos segundos y si calculaba mal, Naruto aprovecharía su ventaja. El fuego y la hoz continuaron enfrentándose entre sí, y sus portadores siempre daban un paso adelante o atrás. Casi parecía como si estuvieran bailando un baile muy peligroso. Sus rostros estaban bloqueados en iguales expresiones de concentración. Naruto finalmente se arriesgó después de haber seguido así durante demasiado tiempo, al menos, en su opinión. Cambió su Zanpakuta a la cuarta versión y giró alto desde abajo, dejando atrás la lava en un arco. Si bien la hoja no golpeó la hoz, la lava ciertamente sí lo hizo. Cubrió momentáneamente la hoz y eso fue todo lo que la rubia necesitaba. Dobló la lava para que se enfriara y luego la estrellara contra el suelo. Cuando se rompió, también lo hizo la hoz. El metal se hizo añicos y los pedazos resbalaron por el suelo. El mango de la hoz estaba carbonizado y parecía medio derretido. Cuando Obito tiró de la cadena hacia él, la mitad del eje se rompió y permaneció en el suelo. Se quitó la otra mitad y empezó a hacer girar la cadena nuevamente. Se lo lanzó a Naruto. A pesar de perder la hoz, seguía siendo un arma y tenía la intención de usarla. Naruto retrocedió cuando la cadena se acercó, sin dejar que se acercara a él. Incluso sin la hoz, la cadena era un arma mortal si se usaba correctamente y Obito sabía cómo usarla correctamente. El silbido que hacía la cadena al balancearse en el aire era suficiente para perforar los oídos de cualquiera que los dejara desprotegidos. Pero como el rubio tenía las gafas sobre sus orejas, fue suficiente para amortiguar el sonido. Cambiando su Zanpakuta a la sexta versión, comenzó a atacar la cadena, golpeando el extremo con ácido corrosivo. Las chispas volvieron a volar cuando la Naginata y la cadena chocaron entre sí. Eslabón a eslabón, la cadena se fue derritiendo lentamente cada vez que era golpeada por el ácido. Pero a pesar de que eso estaba sucediendo, Naruto se estaba impacientando. Comillas, esto está tardando demasiado, gruñó mentalmente mientras golpeaba la cadena, corroyendo el siguiente eslabón. Comillas, bueno, ¿no vas a hacer algo al respecto?, preguntó el zorro, medio sarcástico y medio serio. Comillas, no. Solo pensé en planificar dónde llevar a Azula la próxima vez. Respondió, completamente sarcástico. Cuando la cadena volvió a girar hacia él, no la soltó. En cambio, se agachó y dejó que pasara por encima de su cabeza. Mientras se curvaba hacia atrás, usó el eje de la Naginata para hacerlo. Al ver su oportunidad, Naruto se levantó e hizo girar la Naginata, envolviéndola con la cadena. Luego tiró con fuerza. Obito no tenía ganas de volver a volar, así que soltó la cadena. Mientras la cadena volaba directamente hacia él, el rubio hizo girar la Zanpakuta en la otra dirección, liberando el extremo de la cadena en el eje. Una vez hecho esto, se hizo a un lado y lo dejó pasar. Luego cambió su Zanpakuta a la novena versión y apuñaló el aire, doblando la fuerza en la cadena. El impacto hizo que la cadena se rompiera por completo y los fragmentos se incrustaron en el suelo y la pared cercanos. Tratando de aprovechar su ventaja, Naruto cargó directamente hacia su oponente. Sin embargo, Obito había pensado en lo mismo, ahora que tanto su hoz como su cadena habían sido destruidas. Los dos volvieron a chocar. Aunque no tenía armas, Obito era un maestro en taijutsu y todavía tenía un Sharingan para usar. Pero el efecto fue solo la mitad de efectivo, debido al hecho de que su ojo izquierdo había sido casi destruido, lo que lo dejó ciego de ese lado. Naruto siguió intentando aprovechar esa debilidad moviéndose continuamente hacia ese punto ciego. Obito todavía podía verlo hacerlo antes de que lo hiciera debido a que le quedaba Sharingan y reaccionó en consecuencia. También le impidió al rubio el uso completo de su Naginata manteniéndose cerca y haciéndolo usarla solo para defensa. A medida que avanzaba la pelea, Naruto comenzaba a cansarse. El uso continuo de su Zanpakuta lo estaba desgastando. Todavía no estaba acostumbrado a ello y eso se estaba convirtiendo en una carga. Necesitaba encontrar una manera de terminar la pelea. Tus ataques son cada vez más lentos, Naruto, Obito notó mientras lanzaba una patada al abdomen del rubio. Comillas, ¿te estás cansando? Bloqueó la patada con el eje de la Naginata. No creas que puedes eliminarme fácilmente. Él respondió casi con un gruñido. Intentó usar el otro extremo de su Zanpakuta para derribar los pies de Luchia debajo de él. Nunca lo he hecho. Respondió el miembro de Akatsuki, bajando su brazo para bloquear el eje.
Su oponente intentó aprovechar la oportunidad para moverse hacia su lado ciego, pero él lo siguió. Pero estás cansado, puedo verlo en cómo te mueves y cómo peleas. Aún puedo vencerte. La rubia se lo prometió. No pudo evitar reírse de eso. Comillas, te has estado engañando pensando que podrías, preguntó. No lo creo. Sé que puedo y te venceré. Balanceó la naginata desde lo alto, tratando de partir a Obito en dos. Pero el hombre simplemente giró hacia un lado, dejando que la hoja golpeara el suelo y provocara un cráter. Te has estado engañando a ti mismo, dijo el miembro de Akatsuki con tranquila satisfacción. ¿De verdad pensaste que podrías derrotarme y reclamar la victoria? Qué increíblemente ingenuo de tu parte, Naruto. Lanzó un puñetazo que atravesó y golpeó el costado del rubio. Siseó de dolor al sentir el dolor del puño. Eso probablemente me romperá una costilla. El Fire Paragon se dio cuenta para sí mismo. Comillas, cómo es de ingenuidad pensar que podría vencerte, exigió, aún continuando la lucha. Intentó pasar la guardia de su oponente, pero nada pareció lograrlo. Hechos simples, respondió Obito. Es posible que hayas servido en una guerra, te lo concedo. Pero así es. No he sobrevivido tanto tiempo porque tuve mucha suerte. Estudié, entrené y aprendí. Soy mejor que tú, Naruto, tanto mental como físicamente que tú. Te falta la experiencia o el entrenamiento para tener una oportunidad contra mí. Esquivó un golpe de la naginata. No lo creo. No puedes usar tu pequeño truco para ayudarte en esta pelea. Lo que he admitido es bastante impresionante de tu parte. Pero solo porque me hayas hecho algo no cambia el resultado. Pensaste que podías ganarme, pero lo único que has hecho en realidad es desgastarte. Dijo mientras se agachaba bajo el golpe de la naginata. Eso no es cierto. Puedo vencerte. Vencería a su oponente. Tenía que vencer a su oponente. Si hubiera perdido, dejar atrás a Konoha y sus amigos habría sido completamente inútil. Tenía que seguir adelante para tener éxito en esta lucha. Pero incluso cuando los golpes fueron detenidos y bloqueados, mientras los golpes y patadas seguían yendo y viniendo, empezó a sentirse cada vez más cansado. Sus ataques se estaban volviendo más lentos y débiles. Obito vio esto y aprovechó. Se abalanzó sobre él y comenzó un violento asalto. Él no se rindió, él simplemente continuó el asalto. Naruto trató de defenderse de eso, pero cuando se vio obligado a soltar su Zanpakuth para recibir una patada, todo terminó para él. Intentó mantener su defensa en alto, pero fue destrozada por una andanada de puñetazos y patadas. El dolor le llegaba desde cada parte de su cuerpo cada vez que era golpeado. Al final, no estaba seguro de qué fue lo que acabó con él. Tal vez fue el puñetazo en el hombro o el rodillazo en el estómago. Pero cayó al suelo de cara. Esta pelea ha terminado, declaró Obito, parándose junto a él. Mientras yacía allí, con su cuerpo sufriendo un dolor considerable y su mente casi sobrecargada por ese dolor, de alguna manera escuchó esas palabras. ¿Cómo encima?, se preguntó en silencio. ¿Cómo no puede terminarse? Yo tengo que ganar. Tengo que vencerlo, superando el dolor, extendió la mano y agarró su Zanpakuth. Tengo que ganar. Intentó ponerse de pie. Se acabó, Naruto, su oponente le dijo mientras él simplemente miraba. Él se negó a creer eso. No he terminado, dijo con voz áspera mientras se obligaba a ponerse de rodillas. Comillas, ¿qué fue eso?, le preguntó su oponente. No estoy acabado, respondió, levantándose hasta ponerse de rodillas. Cada músculo de su cuerpo le dolía mientras hacía esto, pero no podía detenerse allí. Buscó su chakra y lo sintió parpadear. No te escuché, dijo el Uchiha con evidente confusión en su rostro. No, he terminado, repitió, su chakra volviéndose más y más fuerte. Su energía azul comenzó a mostrarse sobre su cuerpo. No he terminado, dijo de nuevo, dejando que su chakra fluyera por su cuerpo y dejándolo olvidar el dolor que lo atormentaba. Su negativa a quedarse abajo, su voluntad de ganar y su desesperación básica fueron suficientes para finalmente sacar su chakra con toda su fuerza. Cuando se puso de pie, fue bañado en un infierno azul. Comillas, no he terminado, rugió en la cara de Obito. Su chakra estalló en respuesta a lo que sintió. Se elevó cada vez más a medida que parecía que criaturas intentaban salir con garras. Pronto se hizo evidente que esas criaturas eran dragones y cuando finalmente se formaron, quitándole todo el chakra al rubio, había 9 de ellos cerniéndose sobre él. Habiendo visto lo que vino después, Obito trató de ponerse a salvo. Pero no podía volverse intangible, no estaba seguro si el clon todavía estaba allí esperándolo, así que trató de darse vuelta y correr. Pero el primer dragón ya se había abalanzado y lo había atrapado. No podía hacer nada, estaba atrapado.
Naruto saltó hacia su objetivo atrapado y comenzó el bombardeo. 9 golpes, 9 patadas y 9 golpes de su Zanpakuth le dio a Obito antes de que el dragón arrojara a Luchi atrapado para que el siguiente dragón lo agarrara. El rubio no retuvo nada, vertiendo todo lo que tenía en el bombardeo. Su Zanpakuth cambió de versión con cada dragón, agregando el elemento que llevaban. Cuando el octavo dragón hizo su turno, arrojó a Obito al aire. El noveno dragón voló tras él y lo rodeó, mientras Naruto saltaba para alcanzar su objetivo. Dio 26 golpes, voló por el aire y luego saltó del dragón. Para el día 27, saltó en el aire, volando cada vez más alto. Una vez que alcanzó el cenit, miró a su objetivo y retiró el puño. Comenzó a caer hacia Obito, canalizando su chakra en su puño. Tenritei no Oko gritó, golpeando su puño en el estómago de Luchia. El chakra fluyó a través de su puño, tomando la forma del 10º y último dragón, cuyo aspecto majestuoso y regio fue el motivo del nombre. Apretó sus dientes contra el Uchiha y voló directamente hacia el suelo, estrellándose contra él. El sonido del choque resonó por toda la cueva. Cuando Naruto aterrizó en el suelo, encontró a Obito tirado en un cráter muy poco profundo, ya sea porque había una roca muy dura debajo o simplemente no tenía suficiente para hacer el cráter de 15 pulgadas, al rubio no le importó en ese momento. Cojeó hacia el Uchiha caído, su chakra se desvaneció. Una vez que estuvo sobre su oponente, levantó su Zanpakuth y apuñaló al hombre en el corazón. Algunas últimas palabras preguntó mientras sujetaba la naginata. Obito estaba sufriendo, un dolor total y absoluto. En algún momento del bombardeo, también quedó ciego del ojo derecho. Sabía que estaba muriendo, incluso antes de sentir la naginata atravesar su corazón. Pero sintió que su vida se desvanecía, y aunque solo debería haber visto oscuridad, lo último que pudo ver, fue a ella. Rin, dijo en un susurro, tratando de levantar una mano para acercarse a ella. Ese susurro fue el último y esa mano nunca se levantó. Una vez que estuvo seguro de que el hombre estaba muerto, Naruto sacó su Zanpakuth del pecho de Obito. Se transformó nuevamente en la forma de una katana. Se alejó del cuerpo unos pasos antes de que sus piernas cedieran y cayera de rodillas. Lo hice, dijo asombrado, como si no pudiera creerlo. Yo lo maté. Todos en el Akatsuki conocido están muertos, por alguna razón, empezó a reír. El trabajo está hecho. Podemos irnos ahora. Se acabó. Casi no podía creer las palabras, pero eran ciertas. Permaneció allí un rato, saboreando el hecho de que todo había terminado. Cuando el dolor empezó a desaparecer, se levantó con las piernas temblorosas. Supongo que es hora de irse. Se dijo a sí mismo, todavía tratando de asegurarse de no volver a caer. Te das cuenta de que eres hombre muerto una vez que Azula te pone las manos encima. Señaló el Yubi. Él sonrió. Lo sé. Estoy deseando que llegue. Fue entonces cuando sintió que el suelo temblaba, casi haciéndole perder el equilibrio nuevamente. Cuando se estabilizó, miró a su alrededor para ver qué había sucedido. Cuando miró al Headmath, vio que todos los ojos estaban abiertos, pero solo 8 tenían pupilas. Entonces se dio cuenta de que esos 8 alumnos lo miraban directamente y los brazos se extendían hacia él. Fin. Nota del autor, gracias por todas las reseñas que me has enviado. Probablemente muchos de ustedes estén decepcionados porque no escribí la escena de la pelea entre Naruto y Pain en su totalidad. Seamos realistas, sabemos lo que habría pasado. Pensé que era mejor ir con un breve resumen y las secuelas de la pelea. Se ha revelado la Zanpakuth de Naruto. Me gustaría agradecer a la autora Victor Pill por ayudarme a descubrir cómo era la forma básica de la forma Shikai. En cuanto a sus habilidades, supongo que como originalmente pertenecía al sabio de los 6 caminos, debería mostrarse de alguna manera con Naruto. La parte difícil, y algo molesta, fue descubrir qué elemento iría con Big. Si alguno de ustedes no lo había descubierto ya, el sonido de una campana que todos habían escuchado fue el momento en que Naruto encontró el equilibrio consigo mismo y reparó por completo la Zanpakuth. Si alguno de ustedes no está contento con cómo hice las escenas de pelea, bueno. Y soy muy consciente de Izanagi y cómo funciona, ¿por qué crees que hice que Naruto cegara a Obito durante la pelea? Y personalmente, creo que Kakashi le habría contado esa historia a su equipo si le hubieran preguntado al respecto. Si no lo hubiera hecho, lo habrían acosado y molestado hasta que lo hubiera hecho. Después de eso, y de aprender la información correcta, solo es cuestión de conectar los puntos. Los veré a todos en el próximo capítulo.